Bien. Buenos días a todos. Pues ya la presentación fue hecha. El tema que vamos a tratar hoy es alrededor de la acción intencional, tema que ha sido objeto de la filosofía, ha sido un gran problema desde la antigüedad, definir cuándo una acción es intencional y cuáles son las condiciones que definen una acción intencional. Es decir, cuándo y en qué momento puedo decir que Sergio está leyendo o está exponiendo de manera intencional. ¿Cuáles son las condiciones para que yo diga que hay una acción intencional y cuáles son los parámetros bajo los cuales esta se puede dar? Para ello, he tomado aquí un efecto que se hace llamar el efecto no, que es un problema bastante interesante que se da en la filosofía experimental. La filosofía experimental, a diferencia de las diferentes cadenas que ya conocemos como clásicas o tradicionales, la fenomenología, la filosofía de la mente, la filosofía experimental es bastante nueva, data aproximadamente del 2003, es decir, es una nueva corriente, así que el orden de la ponencia de hoy será explicar a qué hace referencia el efecto no, es decir, qué es la filosofía experimental, y por último vamos a procurar dar una visión alternativa respecto a qué es una acción intencional, si podemos catalogar los personajes del efecto no como actores intencionales. Y por último, pues quiero dar, anoche, pues, como un buen univalluno, trasnochando, estaba mirando todavía la ponencia y me di cuenta que había ciertas cositas que podríamos agregar que, bueno, las podemos discutir acá. La manera en que voy a dar esta ponencia, procuraré alternarla entre lectura y participación para procurar que esto no sea algo muy monótono. Entonces, vamos a empezar por acá. La acción intencional ha mellado el filo de diferentes teorías filosóficas y ha sido el centro de innumerables ensayos a lo largo de la historia. Esta vez, la acción intencional se estudiará desde una mirada distinta que propone una vuelta a los conceptos populares como reflejos del sentido común. Diferentes enfoques al interior de la filosofía han tomado caminos que siguen explicaciones racionales, éticas, utilitaristas, etc., al momento de analizar el concepto de acción intencional para estudiar cuál es el juicio correcto ante las acciones de un agente. Curiosamente, algunos de estos estudios distinguen el juicio correcto del juicio natural si se atienden a cuestiones políticas que califiquen la gravedad de una acción y el castigo del agente. Otros estudian la acción intencional según grados de intencionalidad y juzgan de acuerdo a este criterio, llegando a resultados desafortunados en los que el grado de intencionalidad no es tan alto como para considerar la acción como intencional, ni tan bajo como para considerar lo contrario. Esta vez se analizará el concepto de acción intencional según el efecto no, cuyo principal atractivo está en evidenciar la falta de racionalidad o pensamiento lógico del hombre al momento de calificar una acción como intencional o no. Ahora bien, tal parece que el momento en que nosotros queremos decir si alguien llevó a cabo una acción de manera intencional o no, pareciera que el hombre procura hacer un procedimiento racional, parece casi que una matematización de las acciones del otro para sacar un resultado donde yo digo sí, es intencional o no, no lo es. Y parece que eso es lo que indica el sentido común. Bueno, lo que quiero mostrar en esta ponencia es que no es así, que el momento en que usted juzga una acción de intencional o no, realmente no está llevando a cabo ningún proceso de carácter racional, sino de carácter pragmático. Por pragmático, más adelante lo vamos a estudiar un poco más, vamos a entender el carácter contextual de la acción, e incluso de la oración donde se está presentando esta acción. Así que, una breve historia del efecto no. Dice, el efecto no se ha convertido desde el año 2003 en uno de los problemas más recurrentes a tratar en la filosofía por su versatilidad para ser estudiado desde las teorías de la mente, la política, la ética, el lenguaje y la filosofía experimental como última aparición. La presente ponencia tiene como objetivo mostrar el proceso por el cual se llega a la tesis de que son los contextos pragmáticos y no el núcleo del concepto de acción intencional los que se manifiestan en el estudio de sujetos ordinarios. Para ello se expone en primer lugar qué es el efecto no y cómo su aparición permite una nueva mirada filosófica que difiere en varios sentidos de la filosofía tradicional o de sillón. Y en contraste, se apoya el estudio del problema a partir de la filosofía experimental. Posteriormente se mostrarán las dos visiones contemporáneas que definen qué es una acción intencional y cuándo es catalogada como tal. Dada esta distinción, se proseguirá a exponer la posición de Adam Stillman en dos artículos del año 2004, en los cuales se defiende la división 1 de la acción intencional para explicar por qué se da el efecto no. Suena muy largo y tedioso, pero vamos a procurar hacerlo de la forma más amena
posible. Entonces, el efecto Knob, en el 2003, el filósofo experimental Joshua Knob de la Universidad de North Carolina llevó a cabo una serie de encuestas en el Manhattan Public Park, las cuales consistían en la presentación de una viñeta que difiere únicamente en dos condiciones. Entonces, para esta parte de la ponencia, vamos a procurar hacerlo entre todos. ¿Por qué? Porque la ponencia que estamos presentando hoy es una ponencia que hace referencia explícita al sentido común, las intuiciones y los preconceptos filosóficos. Por esto vamos a entender simplemente aquello que usted considera de primera mano, según su sentido común, sin tener que agregar ninguna teoría filosófica, ni que procurando, por más que sea imposible, dejar de lado un paradigma en el cual usted esté incrustado, ¿vale? Entonces, la viñeta dice lo siguiente: considere, imagine, que hay un presidente de una compañía sentado en su oficina y entra el vicepresidente. El vicepresidente le va a hacer la siguiente propuesta al presidente: señor presidente, aquí le presentamos una nueva propuesta. Con ella, la empresa va a incrementar sus ganancias de manera notable, pero va a perjudicar el medio ambiente. El presidente simplemente va a mirar el papel y va a decir: vale, a mí realmente no me interesa ni me importa el medio ambiente, yo lo único que quiero es aumentar mis ganancias. Entonces el programa se lleva a cabo, efectivamente, la empresa sube sus ganancias y el medio ambiente es perjudicado. Ahora, ustedes, como observadores de esta situación, simplemente necesito que hagan una votación y me digan: ¿ustedes creen que el presidente perjudicó el medio ambiente intencionalmente? Alcen la mano los que creen que es así. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a cambiar la viñeta. Tenemos el mismo escenario, pero al momento en que se presenta la propuesta dice así: señor presidente, esta es la propuesta, con ella usted va a incrementar notablemente sus ganancias para la empresa y además va a beneficiar el medio ambiente. El presidente le va a contestar: vale, a mí no me importa el medio ambiente, no me interesa, yo lo que quiero es incrementar mis ganancias. El programa se lleva a cabo, la empresa gana mucho dinero y además beneficia al medio ambiente. Ahora, alcen la mano aquellos que consideran que el presidente benefició al medio ambiente de manera intencional, a propósito. Nadie. ¿Ok? Vale. Afortunadamente esto es lo que se espera que pase. Sí, el hecho de que no le alzaba la mano, se le tiró la ponencia, no. Sí es lo que se espera que pase. ¿Vale? Tal parece que hay una asimetría. ¿Por qué? Porque el presidente, ¿qué es lo que está diciendo? Vale, mi estado mental se mantiene. En la primera opción, yo estoy diciendo: vale, a mí no me importa el medio ambiente, yo lo que quiero es aumentar mis ganancias. ¿Listo? Es decir, la intención, tal parece, del presidente es aumentar sus ganancias, ¿cierto? El hecho de que se perjudique el medio ambiente es una consecuencia que se da luego de que él ha tomado una decisión. Es decir, él tiene control bajo la decisión que él toma, que es aplicar o no aplicar el programa. Ya el hecho de que se bifurque el camino y digamos: bueno, se puede perjudicar el medio ambiente o beneficiar, muestra que hay una simetría, porque el estado mental del presidente es el mismo. No sé si me he hecho entender. El presidente está diciendo: yo lo que quiero es aumentar mis ganancias. Él en ningún momento se está metiendo con decir: yo quiero beneficiar el medio ambiente o yo no quiero beneficiarme. Lo que él quiere es aumentar sus ganancias. Si es así y el estado del presidente se mantiene, entonces no debería existir esta simetría en la cual, cuando perjudica el medio ambiente, decimos: lo perjudicó de manera intencional. Pero cuando lo beneficia, decimos: no lo benefició de manera intencional. Entonces parece que hay una simetría donde uno dice: vale, tal parece que cuando las acciones del presidente son malas o reprochables, como perjudicar al medio ambiente, lo hizo a propósito. Pero cuando las acciones del presidente son buenas o loables, como beneficiar el medio ambiente, no decimos que lo hizo a propósito. Parece que se la estuviéramos montando al presidente, ¿sí? Cuando lo hace mal, lo hizo a propósito. Cuando lo hace bien, pues no, eso fue un chiripazo. Él solamente quería incrementar su dinero, él no le importaba el medio ambiente. Entonces, esta asimetría es lo que llama la atención a los filósofos experimentales. Aquí es donde vamos a decir: vale, ¿por qué se da esta simetría y cómo podríamos llegar a esta simetría desde el sillón? ¿Vale? No en su manifiesto de la filosofía experimental va a decir: vale, no sería posible. No sería posible que usted, sentado y leyendo libros y copias, llegue a la conclusión según la cual se da esta simetría. Es decir, usted tiene que salir y hacer estadísticas, tiene que salir
y buscar si en verdad es así. Mientras que la filosofía tradicional que vamos a encontrar, uno lee los textos y va a decir, vale, por ejemplo, en filosofía de la percepción uno lee, y cuando se presenta un objeto ante los ojos, usted ve tal cosa, pero seguramente verá tal otra, lo que sea. La filosofía experimental va a procurar evitar esto, va a decir, listo, vamos a hacer una estadística donde yo les presento un objeto frente a sus ojos y ustedes van a votar si lo ven azul, si lo ven rojo. Es decir, la filosofía experimental busca sacar al filósofo del sillón, ponerse una bata e ir a las intuiciones populares. ¿Cuál es el problema de ir a las intuiciones populares para resolver un problema filosófico? Uno diría, vale, tal parece que el sentido común y la filosofía no van muy de la mano, o al menos hoy parece que no es así. Sería muy parecido a preguntarle a un niño de 3 años qué opina sobre la teoría de la relatividad y que él diga, vale, pues, no sé, a mí me parece que la teoría de la relatividad es rosada, ¿sí? Y que yo decido utilizar estas intuiciones o del sentido común para fundamentar una filosofía. Eso parece que es poco creíble. Pero entonces, ¿cuáles son las intuiciones que valen la pena y cuáles son las que no? Entonces, vamos a leerlo. Bueno, leo nuevamente la viñeta. Dice, el CEO de una compañía está sentado en su oficina cuando el vicepresidente entra y dice, estamos pensando en comenzar un nuevo programa. Este nos ayudará a incrementar nuestras ganancias, pero también perjudicará el medio ambiente. El CEO o el presidente responde que no le importa el hecho de que se dañe el medio ambiente o no, que él solo quiere hacer tanto dinero como sea posible. El programa se lleva a cabo, las ganancias se incrementan y el medio ambiente es perjudicado. ¿Listo? A continuación se le pregunta al sujeto ordinario si cree que el presidente perjudicó al medio ambiente de manera intencional. La respuesta es sí, el presidente lo perjudicó intencionalmente, en un 82%, una cantidad abrumante. No obstante, cuando el escenario se cambia respecto a la condición de daño, el resultado será como sigue. Esto es lo mismo, pero la propuesta es, estamos pensando en comenzar un nuevo programa, esto nos ayudará a incrementar nuestras ganancias, pero también beneficiará al medio ambiente. El CEO responde que no le importa el medio ambiente, que lo que quiere es incrementar su plata, y esta vez se le pregunta al sujeto ordinario si cree que el CEO benefició al medio ambiente de manera intencional. El CEO es el mismo presidente. La respuesta es no. El presidente no lo benefició intencionalmente, 77%. Y esto, ya expusimos la viñeta de daño y de ayuda 2 veces, pero necesito que esto quede muy claro porque es como el meollo del asunto. ¿Se entiende cuál es la simetría de la cual se está hablando aquí? No tengas la mano, así nada más, no me doy cuenta. ¿Sí? Vale, ok, entonces sí podemos continuar. Antes de analizar las respuestas del sujeto experimental, es decir, antes de ver por qué se dan estas respuestas, es menester hacer un pequeño análisis de la viñeta para aclarar las circunstancias que se está exponiendo. Por un lado, es fundamental precisar que las acciones del CEO, tanto en la condición de daño como de beneficio, es la misma. Es decir, tal parece que su intención no cambia y por ello el estado mental no varía de una condición a otra. Cuando le dicen, ¿con eso usted va a ayudar al medio ambiente? ¿Cuál es el estado mental del presidente? Yo quiero hacer plata. Cuando le dicen, usted va a perjudicar el medio ambiente, el estado mental del presidente es, yo quiero hacer plata. ¿Vale? No hay ningún cambio. Pero cuando ustedes dicen si lo hizo, si perjudicó o benefició intencionalmente, sí hay un cambio. Entonces ahí se da una simetría. Prueba de ello es que si se le preguntase al CEO por qué llevó a cabo el programa en cualquiera de las circunstancias, la respuesta sería igual para ambas. A saber, que aquello que él desea es el dinero y no el daño o beneficio del medio ambiente. Consecuentemente, el presidente mantiene el mismo estado mental respecto a lo que desea, pues su intención es la misma en las dos condiciones, y los efectos colaterales no tienen mayor relación con aquello que él busca, pues no afectan su deseo de aumentar sus ganancias. El hecho de que se perjudique o no se perjudique el medio ambiente no afecta su deseo y el hecho de que haga más dinero. ¿Ok? Lo anterior permite evaluar la intencionalidad del presidente en 2 niveles. El primero de ellos es el que concierne a la acción que él lleva a cabo y bajo la cual tiene completo control, a saber, aplicar o no aplicar el programa para incrementar sus ganancias. Y un segundo nivel que hace referencia a las consecuencias colaterales de su acción, es decir, beneficiar o perjudicar el medio ambiente. Ahora bien, según las respuestas de los sujetos ordinarios hacemos referencia a personas que están simplemente usando el sentido común, que no están basando ninguna teoría filosófica para decir si lo hizo de manera intencional o no. Entonces,
Según las respuestas de los sujetos ordinarios, nota que hay una marcada diferencia entre la respuesta de los participantes frente a cada una de las condiciones y atribuye esta simetría a que hay un hecho de un componente de evaluación moral constitutivo del concepto. De tal modo, el sujeto ordinario califica como intencionales los efectos colaterales dependiendo del criterio según el cual califique acciones intencionales. Es decir, si usted considera que es inmoral perjudicar el medio ambiente, entonces usted va a decir que el presidente lo perjudicó de manera intencional. Es decir, que hay un componente de carácter moral al momento que usted está evaluando si la acción del presidente es intencional o no intencional, lo cual no parece tener mucho sentido, porque la acción intencional no debería depender del hecho de que usted considere que es bueno o malo. Digamos, poniendo otro ejemplo, el hecho de que alguien venga y traiga el cachorrito de Scott, que es todo bonito, y lo degolle, es para buscar el contraste más evidente. El hecho de que él degolle al cachorrito de Scott debería calificarse de manera objetiva. Usted no debería decir, pero es que es un cachorrito de Scott, o sea, peor aún. No, porque la acción es la misma, ¿vale? Un break. Ok. Entonces tal parece que hay un componente moral bien. Me informo por interno. Vale, listo, ok. Vamos a avanzar un poco en la velocidad porque no nos queda muchísimo tiempo. Vale, ¿cuál sería una posible crítica que se le podría hacer a la filosofía experimental? Nosotros estamos evaluando intuiciones comunes, preconcepciones filosóficas, el hecho de que usted diga eso fue intencional o no fue intencional, y a partir de ello es que la filosofía experimental está fundamentando todo su estudio. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la crítica? A partir del estudio del sentido común, no se pueden estructurar tesis filosóficas fuertes, dado que tales conclusiones vienen dadas por los juicios de personas ordinarias que difícilmente pueden dar cuenta de estructuras filosóficas que respaldan sus respuestas. De acuerdo con lo anterior, el experimento de Knott podría compararse al de alguien que pregunta a los estudiantes de grado tercero de primaria si consideran que el determinismo tiene alguna implicación en la atribución de responsabilidad y sacar conclusiones a partir de esas opiniones acerca de los conceptos de responsabilidad moral y determinismo. Entonces, y aquí está la pregunta fundamental, ¿por qué confiar en una serie de intuiciones de sujetos que no tienen ningún conocimiento estructurado en algún tema para clarificar un concepto al interior de la filosofía? ¿Cuál es la piedra de choque de los filósofos experimentales para justificar su metodología? Bueno, entonces brevemente vamos a saltar aquí. El efecto Knott se presenta aquí como la piedra del zapato de la filosofía tradicional. Difícilmente podría considerarse tal asimetría de la filosofía tradicional, es decir, usted no va a llegar a esta asimetría simplemente leyendo copias. Tiene que ir allá y preguntarle a la gente, tiene que darse cuenta de cómo se comporta la gente según el sentido común. La filosofía tradicional, según la cual el análisis de los problemas filosóficos se basa en la racionalización intuitiva a partir de conceptos técnicos ya establecidos unos a partir de otros, que terminan por divorciarse de las preocupaciones que nos llevaron inicialmente a la investigación del concepto. Si nos preguntamos, por ejemplo, desde la fenomenología o desde Heidegger, la pregunta por el ser, vamos a notar que todo el estudio del ser, si se hace a partir de Heidegger, tiene ciertas preconcepciones o ciertas bases en otros filósofos. Y supongamos, aunque no es así, que Heidegger al final responda qué es el ser. Supongamos. Detalles, ¿no? Digamos, él dice, vale, el ser es esto. ¿Listo? El ser es esto. Este concepto, después de toda la disertación filosófica y basarse en conceptos de anteriores filósofos, va a ser totalmente diferente al concepto del sentido común que usted entiende por la palabra ser. Es decir, que la filosofía se convertiría en una filosofía de conceptos alejados de la humanidad o alejados del hombre, los cuales terminarían por no tener nada que ver con lo que usted realmente piensa. Pareciera que usted está haciendo una filosofía que cada vez se aleja del hombre. La filosofía experimental lo que procura es acercarse nuevamente al hombre. ¿A qué? Al sentido común. Sin embargo,
aquí hay algo muy interesante y es, vale, ¿cómo podemos hacer una filosofía del sentido común si parece que el sentido común está vedado por la cultura? Si el sentido común está vedado por la cultura, el sentido común se difiere notablemente del instinto. El instinto es totalmente natural. Ejemplo del instinto de supervivencia. A usted no le enseña que sería bueno para usted sobrevivir, ¿sí? Que procure no morirse. Eso usted no se lo enseña, usted simplemente vive de esa manera, es algo instintivo. Mientras que hay cosas del sentido común, como por ejemplo, nosotros consideramos, todos consideramos aquí que la Tierra no es plana, pero eso no hace parte del sentido común, eso hace parte del paradigma en el que nos encontramos hoy. Usted no llega a que la Tierra es redonda simplemente caminando por allí o mirando para el cielo, no. Pero sí hay intuiciones prefilosóficas del sentido común, como por ejemplo asignarle responsabilidad a alguien. Cuando yo veo que Juan golpea a Sebastián en la cabeza, yo no necesito de ninguna cultura que me diga, ok, yo evalúo la acción de Juan y me doy cuenta que ha golpeado a su compañero en la cabeza de manera intencional. Entonces, parece que hay partes del sentido común que se referencia a la cultura, pero hay otras que son netamente naturales. Usted nadie le enseña a asignar responsabilidad. Usted nadie le enseña a decir, es que él lo hizo a propósito porque esto y aquello. No, es algo que usted hace de manera natural. Entonces, eso es lo que se va a ocupar la filosofía experimental. Ahora, la filosofía experimental, a diferencia de la tradicional, se caracteriza por un abordaje del problema en situaciones reales y con datos estadísticos que sirvan como evidencia de las hipótesis planteadas. Eso. Ahora, ¿qué es una intuición? ¿A qué hacemos referencia cuando usted intuye que hay alguien que le pega a otro de manera intencional? Hay una definición de Shafir que es muy bacana, me sirve mucho para esto, y es Shafir precisa las intuiciones como juicios que no son producto de un proceso explícito de razonamiento. Y efectivamente, usted no se queda mirando a su compañero y dice, ok, vamos a pensar si él lo golpeó a propósito. Evaluemos las condiciones. No, parece que es algo de uno, sin necesidad de ningún razonamiento. Ahora, pareciera que existen intuiciones que no vienen vedadas por contextos culturales, sino que se dan de manera más natural, como la asignación de responsabilidad. Aquí ya vamos corriendo. Listo. Ahorita viene la segunda crítica. Primera crítica que teníamos, hey, usted no puede considerar basar toda su filosofía experimental en el sentido común. ¿Por qué? Porque esas intuiciones son cosas que usted ni siquiera está pensando. Bueno, la respuesta ahí es, vale, estamos estudiando el sentido común. Pero, ¿cuál es el objetivo de estudiar el sentido común? ¿Sí? Una pregunta, ¿usted para qué le sirve estudiar el sentido común si tantas veces el sentido común se ha equivocado? ¿A usted de qué le sirve basar toda una filosofía en algo que se ha equivocado durante toda la historia? Bueno, ok, entonces, ¿qué es lo que se responde al respecto? Tal parece que las intuiciones tienen un carácter natural debido a su íntima relación con el sentido común. Es decir, las intuiciones obedecen a una suerte de respuesta natural ante ciertos escenarios. Siendo así, las intuiciones de los antepasados del hombre tenían como fin dar sentido a ciertos aspectos de la vida cotidiana, dando prioridad a la supervivencia, o al menos sin presentar obstáculos por riesgos contra la vida de la gente. Antes de conocer las teorías actuales que intentan explicar la realidad, el hombre se guió por intuiciones que le permitieron sobrevivir en diferentes escenarios. Si bien tales intuiciones hoy son catalogadas como falsas, fueron respuestas naturales a estímulos del ambiente que tenían como prioridad fundamental mantener la vida del hombre, incluso si ello implicaba adoptar intuiciones que lleven a error. Es decir, aquí, con la filosofía experimental, no estamos buscando qué es X, porque a partir de las intuiciones nos podemos equivocar, ¿vale? El sentido común, por ejemplo, naturalmente nosotros procuramos alejarnos de los alimentos que tienen una coloración oscura, negra, porque hacen referencia a la putrefacción. Entonces, naturalmente procura evitar estos alimentos, ¿vale? Pero puede que usted esté equivocado. Hay alimentos totalmente oscuros que hoy sabemos que usted no le van a hacer daño y que no están pútridos. Entonces, la filosofía experimental no busca decir qué es X. La pregunta aquí es, ¿usted por qué cree X? La pregunta aquí no es ¿por qué los perros vuelan?, sino usted por qué cree que los perros vuelan. Muy parecido a la pregunta de Hume.
¿Existen los objetos externos al hombre? No sabemos. Pero lo que nos vamos a preguntar es, ¿usted por qué cree que existen los objetos exteriores a usted? ¿Usted por qué cree que esto de aquí existe? ¿Vale? Entonces ya, con como esa pequeña sección respecto a la filosofía experimental, volvemos al efecto no. Y vamos a resumir esto. Los juicios populares no son, como bien lo ha mostrado la historia, necesariamente verdaderos, pero sí permiten un estudio de la mente del hombre que juzga. En síntesis, la filosofía experimental no pretende en ningún sentido denigrar la filosofía tradicional. Contrario a ello, da herramientas para abordar de manera distinta ciertos problemas que difícilmente serían concebibles desde la filosofía de sillón. Un ejemplo claro de ello es el efecto no, el cual se presenta únicamente en las encuestas que permiten su estudio, pero que apenas podría considerarse concebible desde el análisis tradicional de la filosofía. La simetría que muestra el efecto no obedece a ningún patrón deducible a partir del razonamiento de premisas, intuiciones o teorías éticas, sino a la exposición de datos estadísticos que denotan juicios hasta el momento desconocidos por la filosofía. Ahora, vemos dos visiones de lo que es una acción intencional en la contemporaneidad. Vamos a pasar directamente acá. La visión de Adam Stillman dice lo siguiente: A lleva a cabo una acción X de forma intencional solo si A intenta hacer X, lo cual parece obedecer al sentido común. Hay otra, que es la que apoya el efecto no. Dice, hay casos en los que X se hace intencionalmente aunque A no lo haya intentado, siempre que X sea un resultado previsible y A esté dispuesto a aceptar X como una consecuencia de su acción. Vamos a ejemplificar esto porque así con letras es más difícil. Ahí lo que estamos diciendo es que tenemos dos opciones. La primera es que yo muevo esto a propósito si yo tenía como objetivo mover esto. La segunda habla de otra forma de acción intencional, que es, hay casos en los que X, es decir, hay casos en los que mover esto se hace intencionalmente aunque A no lo haya intentado. Ok. Hay casos en los que yo puedo tumbar esta botella al mover esto y decir que yo la tumbé de manera intencional. ¿Por qué? Porque yo intencionalmente evaluar esas afirmaciones usted no las hace de manera racional. Ejemplo de ello son las implicaciones gracianas. Por ejemplo, en la expresión Tom dice no deseo ver a Bill hoy, ustedes fácilmente podrían interpretar que Tom desea no ver a Bill hoy. Y parece que las dos hacen referencia a lo mismo. Sin embargo, no se siguen lógicamente. Es decir, usted hace implicaciones de carácter contextual, según lo que usted pide, no de manera lógica. Pero en últimas, lo que usted está haciendo es mezclar dos ámbitos. El ámbito semántico, que es el ámbito que hace referencia a lo que está en el enunciado, las palabras que están allí, el sentido lógico que tienen, y el ámbito pragmático, que hace referencia al contexto en el cual usted está leyendo esa oración. Entonces, según lo anterior, tal parece que el mismo sujeto ordinario no tiene un concepto articulado acerca de qué hace falta para catalogar una acción como intencional. Y esto es reforzado en el hecho de que ninguna de las personas encuestadas por Knopf y Mell coincidieron en los criterios aparentemente básicos de una acción intencional. Se hizo una encuesta donde le dijo, vale, usted nos va a decir qué hace falta para que una acción sea intencional. Y en el sentido común, todos respondieron cosas distintas. Es decir, que tal parece que cuando hablamos del concepto de acción intencional, todo el mundo está hablando de algo diferente. Algunos dicen que es necesario que haya creencia, otros deseo, otros habilidad, otras intención y otros conciencia, y algunos de ellos mezclan dos o tres de estos. No obstante, el sujeto experimental sí tiene un concepto elaborado sobre las características pragmáticas de la acción intencional de forma inconsciente. Es decir, en últimas, aquí, ¿qué es lo que estamos evaluando? ¿Estamos evaluando la acción intencional? No. Estamos evaluando el contexto en el que se da la acción intencional. Es decir, que lo que dice no, de que la acción intencional está vedada o está marcada o atravesada por un carácter moral en el cual usted dice que es intencional, en el caso no, aquello que perjudica al medio ambiente porque es reprochable, es lo que dice no, ahí hay un carácter moral. Usted dice que aquello que es intencional es aquello que tiene un carácter moral, bien sea de beneficio, bien sea de perjudicar. Aquí lo que estamos haciendo es no, usted no está evaluando el concepto de acción intencional. Lo que usted está evaluando allí es el contexto pragmático, como el perrito de Scott, ¿vale? Ustedes lo que están mirando es, vale, parece que hay una diferencia cuando degollan el perrito de Scott
o cuando Juan golpea a Sebastián en la cabeza. Entonces, vamos a terminar con esto. Una diferencia entre qué es intención e intencionalmente. Antes de en su segundo artículo, no alcanzamos a abundar mucho en el primero, van a hacer una diferencia entre intención e intencionalmente. Tal parece que hay palabras que en sí ya ustedes le dicen que hay una culpa. Por ejemplo, yo digo, Andrés tiró aquel papel a propósito. Cuando la gente le dice a propósito, según las encuestas, equipara el concepto a propósito con es culpable de. Andrés tiró el papel a propósito, Andrés es culpable de haber tirado el papel a propósito, lo cual no es verdad. Entonces parece que incluso en el lenguaje hay cosas que nos están diciendo, vean, hay acciones culpables que no dependen de las acciones, sino de cómo usted lo diga. Entonces, ¿qué dice? No, vale, usted no le dice, vea, cuando usted dice perjudicó el medio ambiente a propósito, hay un problema, porque la gente está asimilando a propósito con tiene la culpa de, y eso ya se le está tirando la encuesta. No va a responderle, sí, usted tiene toda la razón, vamos a cambiar esa palabra. Entonces él la cambia por con el fin de. Pero con el fin de es aún más problemático, porque entonces terminaríamos dañando el medio ambiente con el fin de conseguir más dinero. Y parece que ahí todavía hay una implicación moral más fuerte, porque dice, este man es un avaro, peor, o sea, se le tira la encuesta nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Vale. Hay una diferencia entre lo que es intención e intencionalmente. Se repite la encuesta y se le pregunta, ¿ustedes creen que el presidente perjudicó el medio ambiente intencionalmente? Y ahí la gente va a decir 87% sí. Luego, ¿usted cree que el presidente ayudó al medio ambiente intencionalmente? La gente dice sí, 20%. Es decir, tenemos una porcentaje 87-20. Pero cuando a la gente se le pregunta, ¿usted cree que el presidente tuvo la intención de perjudicar el medio ambiente o tuvo la intención de ayudar al medio ambiente? Las respuestas son 29% y 0, entre ayuda y perjudicarlo. Es decir, la gente no es capaz de calificar la intención de un sujeto, pero sí puede calificar su comportamiento. Yo no puedo decir que ustedes tuvieron la intención de venir a esta ponencia. Posiblemente no sabían que yo era el ponente, me miraron y ya que. Posiblemente, pero yo no puedo decir eso. Lo que sí puedo decir es que ustedes están acá intencionalmente, porque con intencionalmente estoy evaluando su comportamiento. Su intención no la puedo evaluar, eso implicaría poder leer su mente. Intencionalmente me deja evaluar su comportamiento.